¿Qué tal, compas? Un saludo. Pues yo insistiendo con el tema de Michoacán, tal vez porque sea uno de los focos rojos más alarmantes que hay en el país actualmente y al que honestamente creo que sí hay que ponerle mucha atención porque es el reflejo de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en México, varios años, no tan solo es a raíz de lo que el enano genocida Felipe Calderón provocó, sino todo este contubernio que existió entre los cárteles del crimen organizado en México con los gobiernos anteriores, incluso Vicente Fox, que ya sabemos que pues dejó salir al Chapo por una cantidad bastante elevada de dinero, y más atrás Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, etcétera. Entonces hay por aquí un documento anónimo de una persona que está narrando, es una persona de Michoacán que está narrando cómo es que vivió desde el principio este crecimiento desmesurado del crimen organizado en el estado de Michoacán. Júzguenlo ustedes, se los coloco en el video para irlo leyendo. Soy Manolo y lo de Michoacán inició en 2001, cuando la entonces procuradora del estado, Lucila Ortega Pallares, tras el secuestro y muerte de su padre perpetrado por Roberto Valencia Barragán, el líder de un grupo criminal autodenominado Los Alacranes, que operaba en Santa Rosa, Michoacán. Ellos eran los amos y señores del crimen en ese lugar. El Alacrán estaba casado con Alicia Oseguera, vinculada con gente del cártel de Sinaloa, como Néstor Hernández Oseguera, hermano de Julio Hernández Oseguera, hermano de Inés Hernández Oseguera, la examante de Armando Valencia Cornelio, con quien procreó un hijo, el hoy conocido cantante de banda Julián Álvarez, conocido hijo del supuesto líder del llamado Cártel del Milenio, tan beneficiado en el sexenio de Vicente Fox, pudiéndose corroborar lo anterior con las acusaciones vertidas contra la exmujer de Lilian de la Concha, señalada por autoridades americanas de ser lavadora de dicha organización delictiva. La persona identificada como Manolo mostró su credencial de lector y mostró su máxima posesión, una laptop donde hay un sinnúmero de información sobre los halcones y pistoleros que asolan la región. Manolo, durante la entrevista, se mantiene a la expectativa, solicitando no mostrar el rostro por razones obvias, y quien promete proporcionar más información en conversaciones posteriores. Prosiguiendo con su relato, Manolo refiere que la entonces procuradora Arteaga Pallares, al tomar posesión del cargo, permitió el ingreso del grupo criminal La Compañía, entre paréntesis Los Zetas, quienes, invitados por sus homólogos, los michoacanos, buscaban expulsar a los sinaloenses beneficiados por los sexenios panistas. De acuerdo con Manolo, la entonces procuradora permitió que en abril de 2003 La Compañía eliminara a Roberto Valencia Barragán, el Alacrán, quien murió junto con 5 integrantes de su familia, emboscados por 15 gatilleros que se hicieron pasar por agentes federales y masacraron a la familia tras asistir a una pelea de gallos en Jicalán, municipio de Uruapan. Por tal motivo, al tomar cargo como Procuradora General del Estado en la administración de Lázaro Cárdenas Batel, permitió la entrada como venganza del grupo criminal La Compañía, entre paréntesis Los Zetas, grupo criminal liderado por Carlos Rosales, el Tísico, quien tenía como contacto con las autoridades a un sujeto apodado La Bugambilia, propietario de una gasolinera en Los Reyes, Jacona, poco antes de llegar a Tinguindín. Es gracias a este grupo criminal, La Compañía, Los Zetas, que se inicia una limpieza de criminales de una entidad hasta entonces considerada un paraíso por su gastronomía y lugares mágicos, como Janitzio, enclavada en medio del lago de Pátzcuaro, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por medio de La Compañía se logró un dejo de tranquilidad al estado gobernado por el perredista Lázaro Cárdenas Batel desde el año 2001 al año 2007, quien permitió que su partido, el PRD, repitiera la gubernatura en la persona de, no es Manuel, es Leonel Godoy Rangel, del 2008 al 2012. Periodo en el cual, gracias a su ubicación y clima privilegiados, La Compañía y la familia michoacana comenzaron a instalar laboratorios clandestinos, incluso en el santuario de la mariposa monarca, apoyando en muchos casos a los talamontes para que fungieran como guardias blancas del crimen. Fue durante la gubernatura de Manuel, sigue insistiendo, es Leonel Godoy Rangel, que salió a la luz la filtración del crimen organizado en las altas esferas de la política, al vincular a su hermano Julio César Godoy Toscano, titular de una diputación federal, quien incluso fue ingresado a escondidas al Palacio Legislativo de San Lázaro. Ustedes se acordarán de esto.
en la Ciudad de México para que rindiera protesta y con fuero poder evadir la acción de la justicia, como integrante de la familia michoacana. Al filtrarse una grabación entre este y Servando Martínez Latuta, quien le daba instrucciones al hoy prófugo de la justicia, privilegiado con un escaño federal a pesar del señalamiento y de clamar su inocencia. Gracias a que la narcopolítica alcanzó al Partido del Sol Azteca, cuyo lema era honestidad valiente, retornó el PRI a un estado plagado por criminales pese a los embates de la Policía Federal en la entidad, cuyo entonces titular Facundo Rosas, aquí hago un paréntesis, dice hoy secretario de Seguridad Pública en Puebla, baste recordar lo que menciona Anabel Hernández de Facundo Rosas, es increíble, este tipo de delincuentes en lugar de estar presos siguen ocupando cargos altísimos en la seguridad pública del país. En este caso, este señor, señalado y vinculado directamente con el crimen organizado, ahora es secretario de Seguridad Pública en Puebla. No me extraña por qué Puebla esté así. Cierro el paréntesis, continúo. Juró erradicar el crimen tras el asesinato de 12 agentes de inteligencia, incluyendo mujeres, en julio de 2009, cuyos despojos fueron dejados amontonados a un costado de la carretera federal siglo XXI. Yo me acuerdo de esto, fue terrible. Prosiguiendo con nuestro relato, Manolo dijo que un sujeto llamado Pedro Franco Barajas es el sicario que asesinó a Salvador Arteaga, hermano de la entonces procuradora Arteaga Pallares, como represalia por permitir que la compañía operara con la competencia de las autoridades. Complacencia, cuyos efectivos en la entidad municipales y estatales estaban en su mayoría ya a sueldo del crimen organizado. Respecto a la cooptación de las autoridades, fue realizada desde el 2003 por un hombre de nacionalidad peruana apodado El Sol. Este señor es muy famoso, ha sido mencionado muchísimas veces, ¿no? Vaya, falleció ya, lo asesinaron, pero bueno, seguimos leyendo. Asesinado en Apatzingán en el 2005. De acuerdo al testimonio de Manolo, El Sol era el encargado de aparecer en las alcaldías y dependencias gubernamentales manejando un BMW, un Mercedes-Benz color gris, quien se identificaba como enlace de la compañía y ofreciendo los servicios y dinero de esta a quienes aceptaban sus condiciones. En caso de que algún edil accediera a los servicios de la compañía, el alcalde y su director de seguridad no tenían que preocuparse de los criminales, ya que estos se encargaban de la limpieza de estos en su demarcación, y en caso de negativa, por su honestidad o estar al servicio del otro grupo rival, eran eliminados. Para aparecer como los mecenas y los garantes de la seguridad, la compañía mandaba comunicados a la población diciendo que la compañía y/o familia michoacana, llamada así desde el 2006, serían quienes velarían por la seguridad de los michoacanos, denunciando y eliminando a las lacras sociales y a los políticos corruptos, haciendo que sus acciones fueran vistas como justicia divina. Yo leí muchos comunicados de estos en Michoacán, muchos panfletos, papelitos que dejaban abajo de las puertas. Continuó. El Sol, buscando cooptar a los líderes de la región, se relacionaba con las altas esferas michoacanas, haciéndose pasar por empresario, sacando a relucir los dólares mismos que distribuía a raudales hasta su muerte, paradójicamente por los Zetas, tras la escisión de estos con sus otrora socios. Tras la caída de Armando Valencia, en agosto del 2003, la compañía sale a la luz pública en Apatzingán, Tepeque, Nueva Italia, Aguililla, Cualcomán, La Ruana, etc., y se manifiesta como un grupo dedicado solo al narco y levantar a criminales contrarios, como sucedió en Los Reyes, aunque poco después cualquier persona adinerada era objeto de depredación de estos criminales pseudo religiosos, quienes desde ese entonces se dedicaron a extorsionar y secuestrar. Tal es la importancia del Estado para el cártel de Sinaloa que en marzo del 2011 el mismo Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, uno de los 100 hombres más poderosos de la orbe, ranqueado en el puesto 67, nada mal para ser nacido de la pobreza, el Chapo, acudió a una narcocumbre celebrada en Los Reyes, Michoacán, donde se reunió con gente de la familia michoacana con el objeto de brindar su ayuda para expulsar a los Zetas y afianzarse en el Estado. De acuerdo con Manolo, el hombre más buscado del mundo entró vía terrestre a la entidad por el Carrizalillo, escoltado por un convoy militar compuesto por efectivos reales y sicarios vestidos de militares, quienes portaban armas reglamentarias, así como sicarios vestidos como miembros de la CEMAR, quienes montaron retenes en la periferia durante 12 horas. Tal situación orilló a que gente que no quería una unión de conveniencia como con los sinaloenses
casi expulsados del estado por los zetas y la familia michoacana, formaran lo que hoy se conoce como los Caballeros Templarios, bajo la égida de Enrique Plancarte Solís y Servando Martínez Latuta. Gracias al poderío económico de El Chapo, los Caballeros Templarios se vieron en la imperiosa necesidad de extorsionar a los comerciantes fijos y ambulantes, ejidatarios y agricultores de la entidad con el fin de allegarse recursos y continuar la guerra contra los grupos rivales. Es por ello que comenzaron a presionar a la población, quien harta de sus extorsiones, cobro de piso e hipocresías de ediles al servicio del narco, comenzaron a armarse ante la inoperancia de las autoridades lideradas por el entonces encargado del despacho del Ejecutivo, Jesús Reina, señalado de ser templario, acusación de José Manuel Mireles del Consejo Ciudadano de Autodefensas de Tepalcatepec. De acuerdo a lo vertido por informes de la inteligencia, el CISEN y la PGR, las policías municipales están operando como brazo armado en su mayoría del crimen organizado, siendo estos los encargados de realizar los levantones, siendo prueba de ello la deserción de 55 municipales, de un estado de fuerza de 195, de Lázaro Cárdenas, quienes no se presentaron el pasado 7 de noviembre a exámenes de control de confianza tras la toma del puerto por parte de las autoridades federales. El rostro de Manolo denota cansancio, fastidio de ver cómo se está desmoronando su estado, lo cual es una radiografía de lo que puede ocurrir en el resto del país ante la corrupción de las autoridades encargadas de velar por nuestra seguridad. No hay nada peor que una autoridad corrupta, dice Manolo. Agrega que un tanto melancólico, los narcos por lo menos están fuera de la ley y se comportan como lo que son, como criminales. Pero un funcionario que dice que está del lado de la ley y protege a los criminales no tiene perdón de Dios. Como dijo Manolo, no tiene perdón de Dios, y en espera, al igual que miles de mexicanos, que las acciones de la actual administración pongan orden y encierren a quienes tanto mal siguen haciendo a nuestra patria, tan jóvenes como Bisoña, al creer que haciendo lo mismo con los mismos cambiarán las cosas. Basta con mirar quiénes son los titulares de las dependencias encargadas de nuestra seguridad para saber que son los mismos de hace décadas, solo que reciclados, haciendo que exista actualmente una aristocracia de la seguridad cuyos actos de ineptitud no solo son onerosos para el gobierno, sino para la ciudadanía en general. Basta de simulaciones, es hora de actuar, porque el mañana nos alcanzó. No solo nos alcanzó, sino que nos rebasó. No es justo que la gente de bien como Manolo emigre de su tierra de origen por denunciar tropelías. Hay que levantar la voz a pesar del fragor de las balas. Hay que denunciar a pesar del miedo, ya que, como dijo Esquilo, la violencia acostumbra a engendrar violencia. Termino con una frase de Thomas Carlyle que me parece pertinente. Es un error esencial considerar la violencia como una fuerza. Agregando lo vertido por Jean Jaurès, la violencia es una debilidad, y esto está más que demostrado. Compas, así las cosas en un estado golpeado brutalmente por la delincuencia organizada. Y este testimonio de una persona desde el anonimato, que ha vivido la terrible situación de Michoacán, pues es el reflejo claro de que no es cuestión de partidos políticos que están involucrados: PRI, PAN, PRD, de todos, PT, el que quieras, el que tú me menciones. No me extrañaría nada que en este momento hasta gente de Morena esté metida dentro del crimen organizado. Y esto lo digo, pues vaya, en base a las propias estadísticas de la cooptación que tienen estos desgraciados entre las filas de todos los partidos políticos. Así es que yo creo que la solución ni siquiera viene con que aparezca en escena un partido político nuevo. El problema va a seguir persistiendo. Esto es la gravedad verdadera del asunto. El problema es que no hay voluntad, porque ni siquiera tienen intención de acabar con todo esto. El involucramiento del gobierno en el crimen organizado es más que evidente. Es una tragedia lo que se vive en el estado de Michoacán, una verdadera tragedia. Pues ahí se los dejo, compas, para que lo analicen. Saludos.